Hola, buenos días, good night. Mi nombre es Patricia y voy a ser su guía esta mañana en nuestra visita al Museo del Greco. Bueno, continuamos. Me han dicho algunos de ustedes que vienen de una escuela de arte de Estambul y que están viendo un poco los pintores renacentistas y que van a empezar a estudiar el Greco. Así que me alegro de que hayan hecho este viaje y de que estén aquí con nosotros en esta mañana en Toledo. Estamos en la Judería de Toledo. Todo este barrio de aquí se llama la Judería. A su izquierda tenemos la sinagoga del Tránsito y después enfrente tienen los jardines del Paseo del Tránsito, desde los cuales tienen unas vistas espectaculares de los cigarrales de Toledo, toda esa zona que ven ustedes allí al fondo. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito la historia de este pintor, aunque creo que más o menos la conocen, pero bueno, por recordar, fue un pintor cretense, nacido en 1541 en la isla de Creta, y estuvo sus primeros años allí en la isla. Sobre todo se dedicó a la pintura bizantina. Su padre era comerciante y recaudador de impuestos, pero bueno, él decidió dedicarse a la pintura. Desde la isla de Creta, como Creta en aquella época, en el siglo XVI, pertenecía a la República de Venecia, pues decide marcharse más o menos cuando tenía 26 años, decide marcharse a Venecia a aprender en la escuela veneciana, ¿no? Estamos hablando de que él nace en pleno Renacimiento y bueno, pues su obra ya es de un del alto Renacimiento. Entonces, en la escuela veneciana aprende de los maestros de Tiziano y de Tintoretto, la escuela veneciana, y desde allí, donde está más o menos 4 años, va a Roma, se traslada a Roma, donde va a estar unos 7 años también aprendiendo de escuela italiana, de influencia de pintores como Rafael o Miguel Ángel. Una vez que está en Roma, conoce a un amigo, ¿no?, que se llamaba Luis de Castilla, que era hijo del deán de la Catedral de Toledo, y estando allí se entera de que el rey Felipe II aquí está contratando a pintores y necesita artistas para distintos encargos. Y entonces se trasladará a España y en 1577 aparece aquí en Toledo, y desde aquel momento pues ya se queda a vivir en Toledo. En Toledo sobre todo trabaja pues para la corte, ¿no?, por todos los encargos de la corte de Felipe II, y es él quien le encarga unas obras para la catedral, como por ejemplo va a ser el expolio en la catedral. Después también hace 3 o 4 obras para el convento de Santo Domingo el Antiguo, y aquí empieza su producción de pinturas, ¿no? El Greco, como saben ustedes, pues es manierista, aprende el estilo manierista en Italia, ¿no? Aprende el estilo manierista en Italia, ¿no?, que es un estilo que se desarrolló más o menos hasta el siglo XVI, que se caracteriza pues por la desproporción de las figuras dentro de los cuadros. En aquella época también ustedes tienen un legado artístico muy importante con el Imperio Otomano, ¿no?, de miniaturas, de decoración de libros, de arte textil o de azulejos, ¿no?, y cerámica. Pues aquí en esa época también es muy importante la pintura que se desarrolla también en este siglo. Eso un poco en cuanto a la vida del Greco y de sus obras. En cuanto al edificio que ven aquí, el Museo del Greco, bueno, el Greco fue importante durante el siglo XVI, parte del XVII, y ya, bueno, pues a mediados del XVII y XVIII no fue un pintor tan reconocido, tan aclamado como al principio del XVI, porque bueno, pues le tachaban de extravagante y no tuvo tanta aceptación hasta la época del romanticismo, que ya su figura se vuelve a revalorizar, por así decirlo, y es gracias a
un mecenas muy importante de la época, que es el Marqués de la Vega Inclán, el que contribuye a que, bueno, a revalorizar la figura del Greco y a ponerla de nuevo en valor, ¿no? Este hombre lo que hizo fue comprar unas casas de esta zona que estaban arruinadas y decide construir bueno, pues una casa museo del Greco. Se abre en 1910 y en 1910 aparece el edificio como casa, una parte de casa alrededor del patio y otra parte de museo. La casa es una representación, por así decirlo, una recreación de cómo sería la casa del Greco en aquel entonces, con muebles de la época y objetos de la época, pero el Greco no vivió exactamente aquí, sino en un solar cercano, ¿no? Y entonces él es un poco el creador de esta concepción de una casa museo. Y después una parte nueva al otro lado, que sería la de museo, donde él se encargaría de recoger todas las obras que había dispersas por la ciudad de Toledo para incluirlas en este museo. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que quería explicarles. El museo está dividido en como tres temáticas, por así decirlo. Por un lado tenemos la arqueología de todo lo encontrado en esta zona de la Judería. Por otra parte hay una parte en torno a la figura del Marqués de la Vega Inclán, y después una tercera parte del museo que se dedica, por supuesto, a la figura del pintor del Greco. Pues nada, si me acompañan, pasamos dentro, continúo con la explicación y luego ya pues continuamos. Bueno, pues acompáñenme. Nos ponemos aquí más o menos. Bueno, pues encantada de haberles atendido. Espero que les haya gustado la explicación, que les haya gustado el museo, y bueno, espero volver a verles en alguna otra ocasión en nuestra ciudad, la ciudad de Toledo. Muchas gracias y que tengan un buen día aquí en Toledo. Gracias.